Cada lunes nuestros hermanos del coro polifónico se reúnen a las 19 horas, martes 15:30 horas. Las mujeres fortalecen su lazo en la unión femenil, miércoles 19 horas. Nos reunimos en nuestra iglesia en oración presencial que nos llena de paz y esperanza. Los sábados, aventuras misioneras nos llevan a nuevas experiencias, mientras que el domingo nos reunimos a las 10:30 horas para aprender de la palabra de Dios en nuestra escuela dominical, finalizando con nuestro culto online a través de YouTube a contar de las 19 horas. Iglesia Bautista, Nuevo Amanecer. 40 años de la mano de Dios. Como cada domingo, nuestro corazón se une en el amor del Señor. Juntos nos renovaremos en fe y nos fortaleceremos con su palabra. Le invitamos a ser parte de nuestro templo virtual. Que el Señor le bendiga. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar
adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenas tardes, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sean todos bienvenidos a este culto virtual. Agradecemos al Señor, como siempre, la oportunidad que nos da de aprender más de su palabra. Hoy día en nuestro estudio vamos a hablar de Salmos, ¿cierto? Para que mientras busquen en sus Biblias, Salmo 107, del 1 hasta el versículo 43. ¿Ya? Y el título es Dios libra de la aflicción. Amén. Bien, vamos a comenzar, ¿cierto? Antes de comenzar vamos a orar, dirigirnos al Señor para que Él bendiga, ¿cierto? Este culto virtual. Oremos, hermanos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de ser hijos suyos, Señor. Te pedimos que usted nos ayude a cada día, Señor, poder ser merecedores, Señor, cada día, tratar de imitarlo a usted, Señor, ser semejante a usted, Señor. Ayúdenos, Señor, para que podamos tener la fortaleza, Señor, de estar siempre, Señor, en sus caminos, de buscarle, Señor, de buscarle en su palabra, Señor, saber lo que usted quiere para nosotros. Te pedimos que usted sea bendiciendo este culto de principio a fin, Señor. Sea usted hablando por mí, Señor, para que solo diga, Señor, lo que usted quiere, Señor, que aprendamos en esta tarde. Prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos poner atención y también, Señor, principalmente, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor, para ser unos buenos cristianos, Señor, obedientes a tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo lo que nos das. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, como decíamos, vamos a tener hoy día el estudio en Salmo 107 y vamos a dar lectura, ¿cierto?, del 1 al 15 para que preparen ahí sus Biblias. Voy a leer, ¿cierto? Dice: Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Bien, que el Señor añada una bendición más a su palabra, ¿cierto? Y vamos a dar comienzo, ¿cierto?, con este Salmo 107. Podemos decir que se centra en la alabanza al Señor por su bondad y misericordia eterna. El Salmo destaca cómo el Señor ha redimido a su pueblo de diversas situaciones de angustia y de sufrimiento, subrayando la fidelidad y el poder de Dios para rescatar y restaurar. Este salmo comienza con un llamado a alabar a Dios por su constante misericordia y amor inquebrantable, ¿cierto? Dice, alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. También se puede ver en la forma en que describe las múltiples maneras en que Dios ha intervenido en la vida de su pueblo, ¿cierto? Desde la liberación del desierto hasta la salvación de los peligros del mar, cada parte
parte, ¿cierto?, del Salmo muestra la respuesta de Dios a los clamores de angustia de su pueblo. Esto resalta la naturaleza compasiva y salvadora del Señor, que escucha y responde a las necesidades de aquellos que lo buscan. ¿Cierto? Esto no solamente pasó con el pueblo de Israel, también podemos ver ahora en nuestros tiempos, ¿cierto? Sabemos que el Señor es fiel y si nosotros estamos en aflicción, el Señor también está atento al clamor de sus hijos, ¿cierto? Cuando estamos angustiados, el Señor escucha a su pueblo. Por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros oremos al Señor y que Él también, y que nosotros también creamos en la fidelidad que tiene Dios con cada uno de nosotros. Dice, el Salmo 107 revela varias verdades importantes sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Primero, Dios es visto como un redentor que no solo libera a su pueblo de situaciones difíciles, sino que también cura y restaura sus almas. Segundo, el Salmo enfatiza la importancia de la gratitud y de la alabanza, animando a los redimidos a dar testimonio de las obras maravillosas de Dios. El Salmo 107, ¿cierto? Sabemos, subraya la justicia de Dios al mostrar cómo Él castiga la maldad y la rebelión, pero también muestra misericordia y ofrece restauración a aquellos que se arrepienten y claman a Él. Sabemos, ¿cierto?, que el pueblo de Israel anduvo, ¿cierto?, por el desierto muchos años, ¿cierto? También sabemos que ellos fueron un poco porfiados, por decirlo así, en algún minuto, se alejaban, ¿cierto?, de Dios, pero así como después se veían afligidos, ellos también clamaban a Dios. Por eso acá el Señor habla que Dios, dice, la justicia de Dios al mostrar cómo Él castiga la maldad y la rebelión, pero también muestra misericordia y ofrece restauración a aquellos que se arrepienten y claman a Él. Ahí, bueno, nosotros ahora en estos tiempos es lo mismo, el Señor ofrece perdón, ¿cierto?, a aquellos que se arrepienten y le buscan, ¿cierto?, los que vienen con corazón afligidos, ¿cierto?, que si vienen con dificultades, con aflicciones, el Señor, si alguno de ellos se arrepiente, ¿cierto?, sabemos que el Señor es misericordioso y Él puede dar, Señor, esa restauración para aquellas personas que lo buscan, ¿cierto?, que lo aceptan a Él como su Salvador. También podemos ver que desde el versículo 1 al 9 nos habla de la capacidad del amor de Dios, que es inmutable, eterna y trasciende toda barrera. Invita a todos los que han visto las maravillas de Dios a hablar sobre sus obras, dando testimonio a las naciones y recalcando que el Señor siempre ha sido su soporte, su roca y su castillo. ¿Cierto? Nosotros también como hijos de Dios, como cristianos, también podemos testificar de las maravillas que el Señor hace con nosotros cada día, ¿cierto? Lo podemos ver en cada momento de nuestras vidas, ¿cierto? En todas nuestras etapas el Señor siempre está con nosotros, así que también nosotros tenemos que alabar a nuestro Señor y tenemos también que dar a conocer las maravillas que Él hace, ¿cierto? Dar un testimonio de lo que Dios hace con nosotros, y sabemos que Él siempre es nuestro soporte, nuestra roca, nuestro castillo, ¿cierto? Este salmo también nos habla sobre un grupo de personas que vagaban por el desierto. Sabemos que el pueblo de Israel, ¿cierto?, anduvo vagando por mucho tiempo por el desierto, padeciendo de calor, de sed y hambre. El pueblo de Israel, ¿cierto?, se encontraban en tal situación después de salir de Egipto. El Señor los encaminó a la tierra prometida, colocando siempre por líderes a quienes estuviesen acoplados a sus mandamientos. Siempre le guiaron, ¿cierto?, a quienes estaban bajo los mandamientos de nuestro Señor. Ellos fueron los que guiaron al pueblo por inspiración divina. Las personas que vagan continuamente por un desierto, es decir, ahora, supongamos que lo ponemos ahora en la actualidad, hay muchas personas que vagan, ¿cierto?, por el desierto, están llenos de problemas, le piden a Dios y Él actúa inmediatamente si lo piden, ¿cierto?, con fe, ¿cierto?, con esperanza.
Si necesitan un líder que los guíe, Dios les brindará, así como lo hizo en múltiples ocasiones con Israel. Si necesitan más sabiduría, así como lo dio, así como se lo dio también a Salomón, ¿se recuerdan? Salomón pidió sabiduría y el Señor también se la dio. Siempre el Señor le dará la sabiduría a quien se la pida. Y si necesitan un pastor espiritual, Jehová siempre se hará cargo. Y eso también nosotros lo podemos encontrar en la palabra del Señor. Ahí Él cada día nos va guiando, ¿cierto? Cómo nosotros debemos seguirle. Ahí podemos encontrar, en la palabra del Señor podemos encontrar, ¿cierto? Nuestra guía. Esta es nuestra guía de vida, ¿cierto? ¿Cómo podemos imitar o llegar a ser como el Señor? Tenemos que buscarlo en su palabra. Cada día el Señor nos entrega algo para que podamos aprender, ¿cierto? De cómo buscarle cada día. También podemos decir que a partir del versículo del día al 16 habla sobre los privados de libertad. Hace referencia al grupo de personas que se rebelan contra el Creador y terminan siendo sometidos a las cadenas hasta que se volvieron a Dios y fueron librados nuevamente. Claro, aquí podemos recordar al pueblo de Israel, ¿cierto? Que muchas veces se apartó del Señor, dejó de creer en Él, ¿cierto? Y querían hacer otras cosas que no correspondían, pero sin embargo terminaron, ¿cierto?, siendo encadenados y sufriendo también. Y cuando se volvían a Dios, ahí Dios los volvía a ayudar, ¿cierto?, y los libraba nuevamente de todas esas aflicciones. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Sencillo. Esto nos enseña a volver nuestro rostro al Padre, manteniéndonos siempre en un continuo clamor y a la esperanza de su respuesta, con la fe en que Él pronto manifestará su brazo sobre nosotros, ¿cierto? Esto nos enseña, ¿cierto?, que debemos volvernos al Señor, ¿cierto?, mantener siempre nuestra fe y nuestro clamor continuo, sobre todo en los momentos de aflicción, ¿cierto?, y con nuestra fe y sabiendo que el Señor es fiel también y siempre nos va a escuchar. También podemos ver que a partir de los versículos 17 al 32 habla sobre aquellos que sufren a causa del pecado. Se centra en los que han pecado continuamente y terminan padeciendo las consecuencias por rebelarse a los caminos de Dios. Se refiere a los antiguos israelitas, pero se aplica indudablemente al pueblo de Dios en la actualidad. Se destaca que en el momento que pidieron al Padre, Él los libró, ¿cierto? Ahora sabemos que este es un salmo, ¿cierto?, que la autoría de este salmo le corresponde al rey David. Y este salmo nos deja conocer un poco más sobre la majestuosidad de Dios y la forma en la que Él ve a las personas que deciden arrepentirse de sus pecados de todo corazón. Se centra en explicar la naturaleza de su misericordia. Destaca en los casos de personas que han estado gravemente enfermas y aún así han sido librados, ¿cierto? Es muy bonito este pasaje porque sabemos que este salmo, porque sabemos que Dios permanece siempre fiel, a pesar de que nosotros a veces somos nosotros los que nos alejamos, ¿cierto? Y como dice, el pecado nos aleja de Dios y el pecado también trae consecuencias. Por eso el Señor nos insta a que podamos buscarle siempre a Él, buscar su rostro. Ahora, todos sabemos que padecemos de aflicciones, ¿cierto? Como padeció el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. La aflicción no es un castigo, sino una herramienta de Dios para probar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. Bien, es importante esto, hermano, ¿cierto? Ver la aflicción como una herramienta, ¿cierto?, de Dios para probar nuestra fe y fortalecer nuestro carácter. La Biblia nos enseña a permanecer firmes en medio de las aflicciones. Todos sabemos que es difícil, ¿cierto?, mantenernos firmes cuando hay aflicciones, porque nuestro corazón se abate, no andamos como siempre. Entonces el Señor dice
que debemos permanecer firmes en medio de las aflicciones, confiando en la soberanía y el amor de Dios. Amén, ¿cierto? Podemos aplicar el mensaje de que creí, por tanto hablé estando afligido en gran manera a nuestras vidas, hoy en día recordando la importancia de mantener nuestra fe en Dios y expresar incluso en medio de las dificultades y aflicciones. ¿Ya? Veamos entonces cuando estamos en aflicción, bueno, los hijos de Dios no nos preguntamos de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué, Señor? Si yo... No tiene que ser así. Veámoslo, ¿cierto? Como una herramienta de Dios para probar nuestra fe y para fortalecer nuestro carácter, ¿cierto? Crecer también espiritualmente. Estas aflicciones, para eso, aunque a veces no la entendamos, ¿cierto? Pero el Señor nos pide que permanezcamos fiel, ¿cierto? Y con fe en el Señor. Ahora podemos ver que en el tema de las aflicciones, ¿cierto? Hay algunos versículos, le dice, la vida está llena de desafíos y tribulaciones, pero como cristianos encontramos consuelo y fortaleza en las Escrituras. Como decía, ¿cierto? Tenemos que ir a nuestra Biblia, leerla todos los días, empaparnos de ella, estudiarla. Dice, está llena de desafíos, pero como cristianos encontramos consuelo y fortaleza en las Escrituras. Podemos ver varias citas con respecto a la aflicción, ¿cierto? Tomando en cuenta la aflicción que vivió el pueblo de Israel durante el desierto. Sabemos que ellos al final fueron libertados, ¿cierto? Llegaron a la tierra prometida, pero podemos buscar en nuestras Biblia algunas citas donde nos ayuda con los momentos de aflicción que nosotros tenemos, ¿cierto? Y una de estas es Salmo 34, el versículo 17 y 18. Dice así: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Cierto? En los momentos de aflicción, este salmo nos recuerda que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que está cerca de los quebrantados de corazón. La presencia del Señor en medio de nuestras tribulaciones es un consuelo poderoso que nos anima a buscar el refugio en Él. Cuando enfrentamos dificultades, la promesa de la cercanía de Dios nos brinda la seguridad de que no estamos solos. Al meditar en estas palabras encontramos consuelo en la certeza de que el Creador del universo está atento a nuestras lágrimas y dispuesto a sanar nuestros corazones quebrantados, ¿cierto? Este versículo, ¿cierto? Dice que nosotros no debemos sentirnos solos, porque esto nos da la seguridad que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Está en medio de esa aflicción, dándonos la tranquilidad, el consuelo que necesitamos, ¿cierto? En este tipo de dificultades o de aflicción. También podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 4, 8 y 9. 2 de Corintios, en el versículo 4, o sea, en el capítulo 4, versículo 8 y 9, dice: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Este pasaje de la epístola de los Corintios destaca la realidad de las aflicciones, pero a su vez la esperanza que encontramos en Cristo. Aunque enfrentamos desafíos, la promesa de no estar desamparados nos llena de confianza. La meditación en esta palabra nos anima a cambiar nuestra perspectiva. Las tribulaciones pueden afligirnos, ¿cierto? ¿Por qué no? Pero no nos sumergirán en la desesperación. Los hijos de Dios mantenemos, ¿cierto? No nos desesperamos porque sabemos que el Señor está con nosotros. La esperanza en Cristo trasciende nuestras circunstancias, recordándonos que Él nos sostendrá incluso en los momentos difíciles, ¿cierto? La aflicción, hermano, no es mala, ¿cierto? Sabemos que cuando pasamos estos tiempos nos tomamos de la mano del Señor y sabemos y tenemos la confianza que Él está con nosotros, ¿cierto?
La esperanza en Cristo trasciende nuestras circunstancias, recordando que Él nos sostendrá en estos momentos, en los más difíciles, ¿cierto? También tenemos otro versículo en Salmo 42, capítulo 11, o sea, Salmo 42, versículo 11. El versículo 11 dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. En los momentos de profunda aflicción, el salmista nos invita a cuestionarnos, ¿cierto? Y al mismo tiempo a encontrar nuestra esperanza en Dios. La meditación en estas palabras nos orienta hacia una confianza constante en nuestro Salvador. La esperanza en Dios no depende de las circunstancias, sino de la naturaleza inmutable de nuestro Señor. Reflexionar sobre este versículo nos insta a esperar pacientemente en Él, recordando que aunque las lágrimas puedan durar una noche, la alegría viene por la mañana, ¿cierto? A veces pasamos pruebas, dificultades, aflicciones por mucho tiempo, pero no tenemos que desesperarnos, sino que tenemos que esperar pacientemente en el Señor, porque sabemos que en algún minuto va a venir la alegría. Dice aquí que mañana vendrá la alegría, pero el Señor sabe en qué momento. Nosotros solo debemos esperar pacientemente, que es lo que nos pide aquí, y siempre mantener la esperanza en nuestro Dios, ¿cierto?, de que Él va a hacer lo mejor para nuestras vidas. Tenemos otro ejemplo de aflicción también en Isaías 43:2. Isaías 43:2. Y dice así su palabra: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías nos presenta una imagen poderosa de la protección divina en medio de la aflicción. La meditación en estas palabras nos ofrece consuelo, recordando que Dios no solo nos acompaña en las pruebas, sino que también nos preserva de ser consumidos por ella, ¿cierto? La protección divina en medio de la aflicción, ¿cierto? Esta promesa nos alienta a avanzar con valentía, confiando en que el Señor nos guiará y protegerá en cada etapa de nuestras vidas. Enfrentar las aguas y el fuego de la aflicción se vuelve más llevadero cuando reconocemos que el Todopoderoso está a nuestro lado, ¿cierto? Si tenemos esa confianza, que sabemos que el Señor está a nuestro lado, entonces también nosotros tenemos que seguir avanzando y con valentía confiando en el Señor, que Él nos va a guiar y nos va a proteger en cada una de esas etapas de nuestra vida. Otro versículo que también tenemos con respecto a las aflicciones es en Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo, nos ofrece una perspectiva eterna sobre la aflicción en esta epístola a los romanos. La meditación en estas palabras nos impulsa a mirar más allá de nuestras dificultades presentes, enfocándonos en la gloria futura que aguarda a los hijos de Dios. Esta escritura nos recuerda que nuestras aflicciones no son en vano. Cada prueba contribuye a la obra eterna que Dios está realizando en nosotros. La gloria que se revelará supera cualquier sufrimiento temporal que podamos experimentar. ¿Cierto? Hay algunas ocasiones que nosotros decimos: ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo ya voy a ver la luz, por decirlo así? Pero el Señor dice acá que nuestras aflicciones no son en vano. Cada prueba contribuye a la obra eterna que Dios está realizando en nosotros. La gloria que se revelará superará cualquier sufrimiento temporal que podamos experimentar, ¿cierto?
Qué hermosa la palabra del Señor acá, ¿cierto? Porque nos da esperanza, ¿cierto? Sabemos que todas estas aflicciones no son en vano, sabemos que a veces tampoco las entendemos, pero también tenemos la certeza de que el Señor nos va a ir guiando en cada una de estas etapas. Otro versículo también que tenemos es el Salmo 23:4. Este lo conocemos todos, ¿cierto? Es el Salmo 23:4. Que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Cierto? Este Salmo 23 podemos decir que es un bálsamo para el alma en tiempos de aflicción. Este verso específico nos habla de la confianza en la presencia constante de Dios. Incluso en los momentos más oscuros, la meditación en estas palabras nos fortalece, recordándonos que la compañía divina nos infunde valentía y esperanza. Al reflexionar sobre el Salmo 23 somos recordados de que aunque enfrentemos situaciones difíciles, no estamos solos, ¿cierto, hermanos? Sabemos eso, que no estamos solos. La presencia y el cuidado de nuestro buen pastor nos guían y nos sustentan en todo momento, ¿cierto? La presencia y el cuidado del buen pastor nos guían y sustentan en todo momento. ¿Cierto? Qué hermosa es la palabra del Señor y es como que nos infunde aliento, ¿cierto? Cada uno de estos versículos cuando estemos en momentos de aflicción nos pueden dar la esperanza, ¿cierto? La tranquilidad de saber que todo lo que nos pasa no es en vano, ¿cierto? Todo está guiado por nuestro Señor. Ahora, podemos a veces hacernos algunas preguntas, hermanos, ¿cierto? Que son válidas también, porque somos seres humanos. Dice, ¿por qué la aflicción es parte de la experiencia humana, según la Biblia? ¿La aflicción es una consecuencia del pecado en el mundo? Puede ser, pero Dios puede usarla para nuestro crecimiento espiritual. Siempre, hermanos, veamos la aflicción como un crecimiento espiritual, ¿cierto? Cuando pasamos estas aflicciones, nosotros debemos crecer como cristianos, debemos, ¿cierto?, tener un crecimiento espiritual. Dice, ¿cómo podemos mantener la fe durante la aflicción? A través de la oración, hermanos. En la oración constante, la lectura de su palabra y la confianza en la fidelidad de Dios, ¿cierto? Así podemos mantener la fe durante esta aflicción. ¿Qué enseña la Biblia sobre el propósito de la aflicción? Dice, la aflicción puede purificar nuestra fe, enseñarnos dependencia de Dios y llevarnos a lo que decíamos, ¿cierto?, a la madurez espiritual, ¿cierto? Dios siempre nos libra de la aflicción, no siempre nos libra de ella, pero promete estar con nosotros y fortalecernos a través de ella. ¿Cómo podemos consolar a otros que están en aflicción? Con empatía, ¿cierto? Pero principalmente con oración y compartiendo las promesas reconfortantes de la Biblia. Así que eso es importante, ¿cierto? Nosotros lo hacemos cuando algún hermano está en aflicción, en alguna dificultad. Siempre nosotros como hermanos oramos en comunión, todos juntos, ¿cierto? ¿Qué hacer cuando la aflicción parece no tener fin? Que nos puede pasar muchas veces, ¿cierto? Que pensamos que no se va a acabar. Perseverar en la fe, buscar apoyo en nuestra iglesia, ¿cierto? Con nuestros hermanos y recordar principalmente, hermanos, las promesas de Dios, ¿cierto? ¿Cómo afecta la aflicción en nuestra relación con Dios? Eso, ¿cómo debiera afectar? Es acercándonos a Él, profundizando nuestra dependencia y confianza en su amor y cuidado, ¿cierto? Qué importante todo esto, hermano. A veces cuando estamos en aflicción pensamos que estamos solos. Y no es así, el Señor siempre está con nosotros. Incluso podemos recurrir, ¿cierto?, a nuestra congregación, a nuestros hermanos que también nos ayuden ahora. A veces no es necesario ni siquiera decir qué es, pero que nos mantengan en oración es importante porque eso permite que nosotros no nos sintamos solos, ¿cierto? Y ya sabemos cuál es el propósito de todo esto, es que se pueda purificar nuestra fe y principalmente siempre, hermanos, la dependencia de Dios y que podamos crecer espiritualmente, que logremos tener esa madurez. Bueno,
con esta enseñanza, ¿cierto?, del pueblo de Israel, ¿cierto?, que vivió muchas aflicciones, pero el Señor siempre estuvo con ellos. Ellos también se arrepintieron, se acercaron, se volvieron a Dios y el Señor los redimió y finalmente, ¿cierto?, siempre estuvo con ellos. Es lo mismo que pasa con nosotros hoy en día, ¿cierto? La palabra de Dios es un faro de esperanza y fortaleza en medio de la aflicción. Al meditar en estas poderosas escrituras descubrimos que la Biblia no solo nos ofrece consuelo, sino también una perspectiva divina que trasciende nuestras circunstancias. Enfrentemos las pruebas con la firme convicción de que a través de la aflicción Dios trabaja para nuestro bien y su gloria. ¿Cierto? Qué importante eso, hermano. Es un faro de esperanza y fortaleza en medio de la aflicción. Entonces, al meditar, dice esto, enfrentemos las pruebas con la firme convicción de que a través de la aflicción Dios trabaja para nuestro bien y su gloria. Qué hermoso, hermano, esto es su palabra, ¿cierto? Siempre mantener la esperanza y la fortaleza en medio de la aflicción, a pesar de que a veces sintamos que ya no tenemos fuerza, el Señor nos levanta, ¿cierto? Como águilas, dice. La importancia de la gratitud y la alabanza animando a los redimidos a dar testimonio de las obras maravillosas de Dios, ¿cierto? Sabemos que el Señor también quiere que nosotros seamos agradecidos, que seamos hijos, que demostremos nuestra gratitud, ¿cierto? Siendo fieles con el Señor, alabándole, glorificando, entregando siempre nuestros talentos, como decíamos en alguna de las clases, ¿cierto? Que el Señor pueda ayudarnos a vencer estas aflicciones y pueda ser tomado de la mano y lo podamos ver, ¿cierto? Que no son en vano. El Señor siempre está con nosotros y que siempre nos prepara para que sea algo bueno para nosotros y también para la gloria de Él, ¿cierto? Bueno, en este salmo, como conclusión, podemos decir que es un poderoso testimonio de la misericordia y la redención divina. A través de todos estos versículos nos invita a reflexionar sobre las muchas maneras en que Dios actúa en nuestras vidas y a responder con gratitud y alabanza en lo que decíamos, ¿cierto, hermanos? Que seamos siempre agradecidos y que alabemos a nuestro Señor siempre con nuestro corazón. Este salmo nos recuerda que sin importar la profundidad de nuestra angustia, siempre podemos clamar al Señor, quien está dispuesto a salvarnos y a restaurarnos. Qué hermosa la palabra del Señor. Bien, hermanos, hemos terminado, ¿cierto?, con la meditación. Quedémonos con esta palabra hermosa que nos entrega el Señor. Y para eso vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por lo que tú has enseñado en nuestras vidas. Sabemos que no estamos libres de las aflicciones, Señor, pero sabemos y tenemos la certeza de que usted está con nosotros, Señor, que usted va a estar guiándonos, usted nos va a proteger y siempre nos va a dar lo mejor. Ayúdenos a soportarla, Señor, con fe, con esperanza, Señor, tomados de su mano, que nos podamos, Señor, siempre depender de usted para todo lo que hagamos en nuestra vida, cada día, Señor, todas las decisiones que tomemos, siempre, Señor, sean, Señor, en el nombre suyo, que todas sean, Señor, dependiendo de usted, Señor, porque sabemos que usted es el que nos provee de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día le busquemos, Señor, siempre nuestros rostros traen busca, Señor, de usted, Señor. Ayúdanos a ser buenos cristianos, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Ayúdanos a alabarle cada día como usted se lo merece, bendito Dios. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Y ayúdenos, Señor, en las aflicciones también a acompañarnos, Señor. También a orar por mi hermano, Señor. Sin saber quizás, Señor, lo que le pasa, pero sí apoyarlo, Señor, en las dificultades, la aflicción, en la angustia. Y ayúdenos, Señor, siempre a tener la fe, Señor, puesta en usted, Señor, y siempre tomados de su mano para todas las decisiones que tomemos en nuestras vidas. Dirígenos, Señor, ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada día lo que aprendamos, Señor. Y te agradecemos, Señor, todo, Señor, y bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que ha podido también escuchar de su palabra.
Todo se lo pedimos sin ser dignos, sino en el amor de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. No encontré sentido cuando estaba lejos de tu redil, sin hallar lugar donde vivir. Entonces yo clamé a Jehová y en mi angustia le escuchó mi voz. Me dirigió por caminos frondosos para habitar en el lugar deseado. Alabo la misericordia de Dios, sus maravillas con los hijos de los hombres, porque Él sacia el alma angustiada y llena de bien al alma hambrienta.